Bueno, entonces hoy vamos a arrancar el tema de intervalos de confianza. La idea general es la siguiente. Ya aprendimos a hacer estimaciones. ¿Cómo se cuantifica entonces la incertidumbre que yo tengo acerca de una estimación? Entonces, hoy vamos a arrancar con ese tema. Entonces, antes, permítame darle un poco de contexto. Permítanme darle un paso a paso de lo que vamos para que todos estemos en la misma página. Bueno, entonces, bueno, recuerde que hemos venido trabajando con una población y en particular en esa población, como no hicimos el censo, eh, estamos interesados en los parámetros de la población, es decir, aquellas características que describen alguna tendencia en la población que no podemos observar, pues porque no hicimos el censo. Entonces, en particular, nos hemos centrado en el estudio de la media. Entonces, en la población tenemos mu, que es la media de la población, la media de la característica de interés, que si usted quiere, la puede escribir así, ¿no? La puede escribir como valor esperado de X, valor esperado de la característica de estudio. Entonces, claramente, como no tenemos idea del censo, no hicimos un censo, pues este mu es un valor desconocido, es un valor que no conocemos. Pero lo que sí sabemos es que este mu, este parámetro, recuerde que este es un parámetro de la población, hay infinitos parámetros en una población. Este parámetro es desconocido, pero es un numerito, es un valor, es un promedio que desconozco, desconocido. Am, y como no lo conocemos, pues lo que hemos venido diciendo es que, ok, entonces como no conozco el valor del promedio, en realidad no conozco los valores de los parámetros de interés, entonces la alternativa que hemos venido diciendo que vamos a usar es el estudio de la población por medio de una muestra aleatoria. Entonces, eso fue el segundo concepto clave con el que nosotros arrancamos, el de muestra aleatoria. Ahora, trabajando con las muestras aleatorias, bueno, como objeto matemático, como estructura matemática, pues la representación que nosotros le dimos a la muestra aleatoria fue el de un conjunto de variables aleatorias, ¿no? Y las escribo aquí con mayúscula. Es muy importante escribirlas con mayúscula, porque como objeto matemático, la muestra aleatoria son variables, es un conjunto de variables aleatorias, de n variables aleatorias, n minúscula, ¿no? O sea, 100, 200, el tamaño de la muestra. Y estas variables aleatorias representan lo que yo podría observar en cada uno de los individuos antes de ir a campo, antes de ejecutar el experimento, antes de recolectar los datos. Entonces, este X1 mayúscula, hemos dicho que significa lo que yo podría observar en el individuo 1, lo que yo podría medir en el primer individuo antes de ejecutar el estudio. Entonces, este X1 contiene todos los posibles valores que yo podría observar en el primer individuo antes de recolectar los datos.
Lo mismo con x2, ¿no? Ah, x2 contiene todas las posibles valores, todas las posibles opciones, lo que podría observar yo en el segundo individuo antes de recolectar los datos. Bueno, y así sucesivamente. Entonces, esto es una estructura matemática bien importante porque, bueno, primero, las variables que representan esta muestra aleatoria, estas X, son independientes. ¿Qué queríamos decir con eso? A que el proceso de observación de los individuos no influye, no está relacionado, no impacta eh, um, el proceso de observación de otro individuo. Es decir, lo que yo vaya a observar en X1 no va a tener un impacto sustancial, no, no está relacionado, es independiente de lo que ocurra con X2 y bueno, y así sucesivamente. Y además, todas las observaciones van a provenir de la misma población. Eso lo simbolizábamos así, como que todas las variables son independientes e idénticamente distribuidas. Recuerde que el idénticamente distribuidas quiere decir que todas provienen de la misma población. Y esa población, pues yo la simbolizo así, con la letra F. Esta F hace referencia a la distribución probabilística, a la estructura probabilística de la población. Entonces, esta es la distribución de la población, de X, de la característica de interés. Entonces, si la característica que estoy examinando, si es el peso, entonces, si el peso es normal, pues todas las variables son normales. Si la característica de interés que estoy utilizando es un éxito o un fracaso, es decir, o tiene la característica o no tiene la característica, es decir, una distribución Bernoulli, pues todas las variables tienen distribución Bernoulli. Eso es lo que estábamos diciendo. Que si la característica es una distribución Poisson, entonces, bueno, todas las variables tienen distribución Poisson. ¿Dónde desconozco los parámetros? ¿Dónde desconozco los parámetros? Ahora, si estamos trabajando con el promedio de la población, pues lo que dijimos es el estimador, y hago aquí como la aclaración nuevamente, el estimador, así como termina, y exagero en la terminación, el estimador con el que vamos a trabajar, pues el estimador más natural del promedio de la población, pues es el promedio muestral, ¿no? Ese promedio muestral con el que vamos a trabajar es el estimador para mu. Obviamente, si el parámetro cambia, pues el estimador cambia, ¿no? Si ya no estoy trabajando con mu, sino con otro parámetro de la población, pues ya, obviamente usted no lo va a estimar con X barra, lo estima con otra cosa. Entonces, en este caso, como el parámetro de interés es mu, el promedio de la población, pues el estimador natural con el que uno debería trabajar es el promedio de la muestra. Entonces, el promedio de la muestra, el promedio muestral, pues es muy fácil de calcular, ya usted se lo sabe. Esto es sumatoria de todos los valores, ¿cierto? Sumatoria de todos los valores de la muestra aleatoria. Mire que aquí las X son mayúsculas. Y después de que sumo, ¿qué tengo que hacer? Ah, pues bueno, fácil, dividir entre n. Pues porque es el promedio de la muestra. Ah, pero lo que veníamos diciendo, y algo supremamente importante, es que el estimador es una variable. Este estimador es una variable.
¿Cómo así una variable? Ah, bueno, decíamos que el estimador, claro, el promedio muestral, el promedio que se basa en la muestra aleatoria, contiene todos los posibles valores que podría asumir el promedio dependiendo de la muestra que me salga. Es decir, este X barra mayúscula es un X barra, no es un valorcito, es un conjunto de valores, son todos los posibles valores que puede asumir el promedio dependiendo de la muestra aleatoria que me resulte salir. Y hacíamos la analogía, hacíamos varias analogías. La primera era em, con la ruta de mi casa a la universidad, por ejemplo. Entonces, decíamos que este X barra es un objeto contrafactual, contiene todos los posibles valores que podría asumir el promedio, dependiendo de la muestra aleatoria que me resulte, pero al final del día, de todos esos posibles valores, yo solamente voy a conocer un valorcito, que es la ruta que yo efectivamente voy a tomar de mi casa a la universidad. Es decir, para ir de mi casa a la universidad, yo tengo infinitas rutas, infinitas posibilidades, pero al final del día solamente voy a ejecutar una. O también hacíamos el ejemplo de los dardos, ¿no? Como yo tengo un blanco, el blanco es el parámetro, el blanco del tablero de dardos es mío, y cada vez que yo tome una muestra aleatoria y calcule el promedio, ¡pum!, es el lanzamiento de un dardo. Entonces, este X barra contiene infinitos dardos por dentro, infinitos lanzamientos, pero al final del día, cuando yo estoy en un estudio de verdad, cuando en la vida real, yo solamente tengo un dardo y lo lanzo y ya, no más. A ese lanzamiento, a ese único lanzamiento que yo hago, a esa única ruta que yo tomo, fue lo que nosotros llamamos una estimación. Fue lo que nosotros llamamos una estimación. La estimación, una estimación, es ese valorcito que me dio. Y pues obviamente la forma de escribirlo, lo que hemos venido diciendo, es que ese único valorcito yo lo escribo en minúscula, pero claro, la fórmula es la misma. Solamente que ya esta fórmula hace referencia ya a a unos datos en particular, o sea, como a numeritos. Claro, si usted, el lector descuidado me va a decir, no, pero Juan Camilo, usted escribió la misma cosa. Y no, no es lo mismo. Porque ya este señor, en la estimación, ya es un valor particular, ya es un valorcito. Claramente es un valor conocido. Es, es el lanzamiento del dardo. Ya tengo los datos en mi mano, ya tengo los números en mi mano. Y ya digo, ah, bueno, se estima que en la población el promedio de las temperaturas de todos los individuos es de 36,18. Ya es uno de todos esos posibles valores que me hubiera podido dar. Ok, y ahí vamos ahí. Ahora, ya tengo la estimación y hacer la estimación es fácil. Es decir, si yo le doy el conjunto de datos, pues la estimación es muy fácil. Usted simplemente calcula el promedio y usted me dice, ah, bueno, se estima en la población que el promedio es tanto. Ahí no hay ningún problema. O sea, como que hasta ahí todo viene siendo muy lógico, no hay ningún lío. El problema radica y es en lo que vamos a trabajar hoy, es cuál es la incertidumbre, qué calidad tiene esa estimación. ¿Esa estimación es precisa? ¿Es poco precisa? ¿Es confiable? ¿No es confiable? Bueno, a eso vamos a hacerle hoy. Para poder responder esa pregunta, pues ya dimos unos primeros pasitos la clase pasada. Hablamos de algunas propiedades de X barra. Por ejemplo, dijimos que el valor esperado de X barra
de X barra variable aleatoria, ¿no? De X barra mayúscula, del estimador, el valor esperado de X barra siempre, siempre es mío. O sea, sin importar cuál sea la variable, sin importar el tamaño de la muestra, el promedio, el valor esperado, la media de todos esos posibles valores que puede asumir el promedio muestral, me da el promedio poblacional. ¿Y cómo lo ejemplificábamos? Pues lo que decíamos era que si yo lanzaba infinitos dardos al blanco, recuerde que el blanco es mío, pues todos esos dardos se acomodan o van a estar alrededor del blanco. O sea, en promedio todos los lanzamientos van a estar alrededor del blanco. Perfecto. Algunos más a la derecha, unos más a la izquierda, unos le pueden dar al blanco, unos por encima, unos por debajo, pero en promedio todos me van a quedar alrededor de mí. Lo cual es fabuloso, pues porque como mu no lo conozco, lo que me dice esta propiedad es que en promedio todos los lanzamientos de los dardos van a estar alrededor de mu. Ahora, claramente, en un ejemplo real, en un ejemplo práctico, ¿cuántos dardos tiene usted? Pues usted tiene un solo dardo. Entonces usted no es que tenga infinitos dardos a ver, no. Lo que nos dice la teoría es que si yo tuviera infinitos dardos, todos esos infinitos dardos van a estar alrededor de mí. El promedio de todos esos dardos va a ser el blanco, lo cual es como propiedad matemática es fabuloso. Y a eso lo llamamos así. Dijimos que X barra entonces es un estimador. Dijimos que el término técnico es que X barra es un estimador insesgado. Ese fue el término técnico que hicimos, insesgado de mu. Juan Camilo, ¿cómo así insesgado? Que no tiene sesgo. Ok. O sea, lo que veníamos diciendo. En promedio, todos los dardos van a estar alrededor del blanco. En promedio, todos los posibles valores del promedio muestral van a ser mu. Ok, eso significa que un estimador sea insesgado. Y vimos otra propiedad fundamental. Dijimos que la variabilidad, la varianza del promedio muestral, la varianza del promedio muestral es sigma cuadrado sobre n. Hmm, Sigma cuadrado sobre n. Bueno, ¿quién era sigma cuadrado? Bueno, sigma cuadrado, recuerde, aquí se lo escribo, sigma cuadrado es la varianza de la población, es la varianza de la característica de interés. Ese es otro parámetro de la población, ¿no? Y claramente en la mayoría de los casos, pues yo no sé cuál es la varianza de la población. Es decir, este sigma cuadrado le dice a usted en la población qué tanto varía, obviamente en términos cuadráticos, qué tanto varía la característica respecto a mu. Entonces lo que estamos diciendo es que la variabilidad de todos esos posibles valores que puede asumir el promedio, la variabilidad de todos esos dardos, es coger la variabilidad de la población y dividirla entre n, siempre. Y eso tiene una implicación gigantesca y es que, si ustedes se dan cuenta, hay dos cosas importantes que decir. La primera es que, claro, la variabilidad de los posibles valores del promedio, la variabilidad del promedio muestral, depende de la variabilidad de la población. Entonces, obviamente, entre más grande sea la variabilidad de la población, pues más grande va a ser la variabilidad del promedio. Y la otra cosa fundamental es que depende de n también, del tamaño de la muestra, lo cual es perfecto. ¿Por qué? Porque mire que está dividiendo. Entonces, si usted toma una muestra más y más y más grande, ¿eso qué implica?
que la variabilidad del promedio muestral, la variabilidad de todos los posibles valores que puede asumir el promedio, aumenta, se mantiene igual o disminuye. Disminuye, disminuye, ¿no? Entre más grande sea el tamaño de la muestra, la variabilidad del estimador disminuye, lo cual concuerda perfectamente con la lógica. Obvio, si yo tengo más datos, si tengo más información, pues mi incertidumbre acerca del estimador va a disminuir. Eso es fundamental. Entonces, bueno, dijimos también que, claro, pues si la variabilidad es sigma cuadrado sobre n, pues entonces la desviación estándar, la desviación estándar del estimador es, pues bueno, la desviación estándar es la raíz de la varianza, ¿no? Es la raíz de la varianza. Ah, pues bueno, saquémosle la raíz. ¿Cuál es la raíz? Ah, pues sigma sobre raíz de n. Juan Camilo, ¿por qué es importante trabajar con la desviación estándar también? Ah, bueno, pues recuerde que la varianza está en unidades cuadráticas. Entonces, si usted está trabajando con un peso, pues entonces sería, no sé, kilogramos al cuadrado. En cambio, el error, la desviación estándar, que lo llamamos error estándar, ese es el nombre técnico que le dimos, error estándar. eh, entonces, el error estándar, la desviación estándar, me va a quedar en unidades lineales, en las mismas unidades de la variable original, o sea, kilogramos, por ejemplo. Ah, que si usted está trabajando en grados centígrados, entonces, pues la varianza le va a quedar en grados centígrados al cuadrado. Entonces, el error estándar le va a quedar en grados centígrados común y corriente. Entonces, la varianza o el error estándar, la desviación estándar del estimador, pues le dice a usted qué tanto varían esos posibles valores del promedio, del estimador. O sea, qué tanto varían esos dardos. Claramente yo quiero que esa variación sea pequeña. Claramente yo quiero que la variabilidad del estimador sea pequeña, pues porque si la variabilidad del estimador es pequeña, quiere decir que todos esos dardos están concentrados, bien concentraditos alrededor del promedio. Entonces yo quiero que estos valores sean unos valores chiquiticos. ¿Por qué? Porque eso reflejaría una baja incertidumbre acerca del estimador. Entonces alguien me puede decir, pero, ok, yo ya puedo calcular la estimación pues es simplemente sumar los datos y dividir entre n, pues fácil. Alguien me puede decir, pero si yo quiero cuantificar esa variabilidad, es decir, si yo quiero calcular la varianza o el error estándar, pues la n la tengo. Listo, la n la tengo, pero sigma no lo tengo. ¿Cómo hago para calcular eso? Pues bueno, si usted tuviera sigma, si usted tuviera la varianza de la población, pues ya, pues nada, hace la división y ya. Coge sigma dividido raíz de n y ya. Pero cuando no lo tiene, pues una opción es calcular, y lo llamamos así, la desviación estándar, bueno, el error estándar estimado, el error estándar estimado de X barra, ¿cómo sería? Ah, pues bueno, la n la tengo, o sea que eso me queda igualito. La n la tengo, la raíz de n aquí abajo. Ah, pues lo que dijimos fue, si usted quiere estimar el error estándar, este sería el error estándar estimado. Error estándar estimado. Pues por eso le puse un gorrito aquí, ¿no? Estimado. En lugar de sigma, pues lo que voy a hacer es poner S, o sea, la desviación estándar de la muestra. S es S, ¿no? S minúscula, pues obviamente es la raíz cuadrada de S cuadrado.
Y ese cuadrado es es la desviación, es la varianza muestral. Entonces, uno, lo de siempre, ¿no? Sobre n menos uno, sumatoria de cada dato menos el promedio, todo al cuadrado. Y mire que lo escribo con letras minúsculas, lo que quiere decir que es un valorcito, o sea, escoger los datos ya reales, los datos tangibles y calcularles la varianza en la muestra. Esta es la varianza muestral. O sea, esto es un valor conocido. Esta es la varianza muestral. Es decir, esa varianza muestral, pues claramente es el estimado de la varianza poblacional, ¿no? Por eso le pongo un gorrito. Esta varianza muestral es un valor conocido, es un valor que se puede calcular con los datos y estima la varianza de la población. Por eso es que esta S me sirve a mí como estimado de sigma. Y ya, pues ya, ahí ya usted simplemente hace la división. Y la clase pasada lo hicimos, nos daba 0.00032. Lo que decía, entonces decíamos que entonces la variabilidad, la incertidumbre del estimado era baja, lo cual es fabuloso. Pero entonces no quiero que se confunda aquí. Es decir, no quiero que haya una confusión. No, pilas. Una cosa es sigma cuadrado, que es la varianza de la población, la varianza de la característica de interés que desconozco. Y otra cosa es S cuadrado, que es la varianza muestral, la varianza de la muestra. Es el estimado de esa varianza poblacional. Y otra cosa es sigma cuadrado sobre n, bueno, o sigma sobre raíz de n, que es la varianza del estimador. Son varias variabilidades. La varianza poblacional cuantifica la variabilidad qué tanto varían la característica de interés respecto al promedio de la población. La varianza muestral cuantifica, bueno, estima la varianza poblacional y cuantifica qué tanto varían los datos respecto al promedio de la muestra. Y la varianza del estimador cuantifica qué tanto varían los posibles valores del promedio. Perfecto. Y, y dentro de lo que veníamos haciendo, hicimos otra cosa y fue usar como, yo les dije que esto es una de las armas más importantes en estadística, fue el teorema del límite central. Cuando trabajamos con el teorema del límite central, nosotros decíamos que el promedio, lo que nos decía el teorema del límite central es que el promedio de la muestra, el promedio muestral, todos los posibles valores que puede asumir el promedio, siguen una distribución normal. ¿Siempre? No, siempre no. Siguen una distribución normal cuando el tamaño de la muestra es grande, siempre y cuando el n, en matemáticas eso se escribe así, cuando el n tiende a infinito. O sea, ese n tiende a infinito quiere decir que n es grande. Es decir, o sea, claro, pues alguien cuidadoso me va a decir, pero una muestra no puede ser infinita. O sea, como yo no puedo tener infinitos datos. Pues para eso hago el censo y ya. No, entonces el n grande quiere decir que el n tiende a infinito, o sea, como que usted tiene un tamaño de muestra grande. Si el tamaño de muestra es grande, si el tamaño de muestra es grande y usted va a graficar todos los posibles valores que puede asumir el promedio, entonces lo que usted va a tener, lo que usted va a ver es que ese histograma le va a quedar como una curva normal, donde el punto más alto es mu.
es el promedio de la población. Esta sería el gráfico de X barra. Entonces, todos los dardos quedan acumulados alrededor de mu. Mire que el área es más grande alrededor de mu. Todos los dardos quedan acumulados alrededor de mu. Y el grado de apuntamiento o el grado de concentración de la curva alrededor de mu depende, pues bueno, depende de sigma cuadrado, depende de la n, obviamente, pero digamos que una manera fácil de verlo es que si el tamaño de la muestra es grande, pues esta curva va a ser muy apuntada alrededor de mu. ¿Por qué? Porque la variabilidad va a ser pequeña, entonces la mayoría de valores va a estar alrededor de mu. O sea, esta área va a ser muy grande alrededor de mu, entonces la curva va a ser bien apuntada. Pero si esta variabilidad es grande, o sea, si n es pequeño, por ejemplo, si n no es tan grande, entonces la curva va a ser más aplanada. Entonces, la curva siempre le va a quedar con el punto más alto en mu y el grado de apuntamiento depende pues de la varianza, ¿no? Depende de qué tan grande sea este valor. En un caso óptimo, yo quisiera ver que esta curva fuera bien apuntada alrededor de mu. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los dardos me quedan bien cerquita, bien pegaditos alrededor de mu. Bueno, y en la vida real, pues yo solamente voy a tener un dardo, yo solamente voy a tener un lanzamiento. Entonces, pum, pues esperaría yo que entonces me quede bien cerquita de mu. Entonces, esa variabilidad de X barra, pues depende de la variabilidad de la población, obvio, y depende del tamaño de la muestra. Entonces, si usted tiene una varianza en la población muy grande, pues la curva le va a quedar bien aplanada, lo cual no es tan chévere porque entonces quiere decir que los dardos, claro, van a estar concentrados alrededor de mu, pero alejaditos. En cambio, si usted tiene una varianza de la población pequeña y el n es bien grande, pues esa curva le queda bien apuntada, bien concentrada alrededor de mu. Ahora, ¿qué quería decir que n era grande? Pues n es grande, quiere decir que, bueno, en los libros de texto, en los libros clásicos, pues le va a salir que n es grande cuando n es mayor o igual a 30. Si usted tiene un tamaño de muestra mayor o igual a 30, entonces ya eso se puede considerar como grande. Pero la verdad sea dicha, depende de la población. O sea, el N depende de qué forma tenga la población, de qué forma tenga X. ¿Por qué? Porque, bueno, si su población, en el mejor de los casos, si su población es simétrica, si su población es así, digamos, como una curva simétrica como una normal, pues el tamaño de la muestra puede ser incluso chiquito. ¿Por qué? Porque si la variable de interés es simétrica de entrada, pues el promedio va a ser simétrico de una vez. Pero si, por ejemplo, su población es bien sesgada, por ejemplo, si su población es así como con una curva, con una cola larguísima a la derecha o una cola así larguísima a la izquierda, entonces su tamaño de muestra tiene que ser mucho mayor para que la simetría se logre a la hora de calcular el promedio. Entonces, todo depende de la población. ¿Por qué? Porque usted podría tener una población uniforme o usted podría tener una población bimodal o, bueno, hay muchas opciones, ¿no? Infinitas opciones. Entonces, dependiendo de cómo sea la población, el tamaño de la muestra puede ser más o menos grande, pues para lograr la simetría del promedio muestral, de todos los posibles valores del promedio. Pero en general a uno le dicen, si n es mayor que 30, entonces, pues usted está a salvo. Eso quiere decir que n sea grande. Pero la verdad todo depende de la población. Ahora, pilas, esto es supremamente importante. La simetría, la normalidad de X barra, de hecho esta simetría nosotros la llamamos, no la simetría, pero la distribución de X barra, la llamamos así, distribución muestral, ¿no? Que en este caso me da normal. Esta es la distribución muestral
de X barra. La distribución muestral es cómo resulta el histograma, cómo resulta la distribución del estimador, que en este caso es normal, no siempre da normal. Entonces, la simetría, la normalidad de X barra, usted la puede obtener de dos formas. Uno, si la población es normal, o sea, si X es normal, si la característica de interés es normal, entonces usted obtiene la simetría en X barra tranquilamente. Aquí no importa el tamaño de la muestra, aquí sin importar n. O sea, usted puede tener un tamaño de muestra pequeño, usted puede tener un tamaño de muestra grande, usted puede, no importa ahí el tamaño de la muestra. Entonces, si la característica de estudio es normal, entonces todos los posibles valores que pueda asumir el promedio de una le van a dar normal. Aquí el teorema del límite central usted ni siquiera lo está aplicando. O sea, aquí el teorema del límite central no interesa. O la otra forma de obtener la normalidad ahí en X barra es cuando el tamaño de muestra es grande. O sea, cuando n es grande. Aquí sí, aquí sí, eh, um, la población, o sea, usted no sabe, aquí usted no sabe el X barra, usted no sabe la distribución de la población. Aquí, aquí usted no sabe si, eh, um, aquí usted no sabe si X es normal o no. Eh, um, aquí X tiene distribución desconocida. Entonces, si usted no conoce la población, si usted no conoce si es normal, si es simétrica, si es sesgada, si es bimodal, si usted no tiene ni idea de eso, el n tiene que ser grande. Ah, entonces aquí usted sí está aplicando el teorema del límite central. Ahora, esa normalidad es muy importante para lo que vamos a hacer hoy. Por eso es que me estoy enfocando tanto en eso de la normalidad. Porque alguien me puede, bueno, listo, los posibles valores del promedio tienen distribución normal. ¿Y qué? ¿Para qué me sirve eso? O sea, ¿cómo me sirve a mí eso en el estudio de la población? Pues lo que yo estoy diciendo es, todavía, todavía no hemos dicho para qué me sirve esa normalidad, además de saber de que todos los valores del promedio están concentrados alrededor de mu, pero pues eso ya lo sabíamos de alguna manera porque la varianza me da sigma cuadrado sobre n, entonces dependía del tamaño de la muestra y de la varianza de la población. Entonces si este valor era pequeño, entonces los dardos iban a estar concentrados alrededor de mu. Pero ¿de qué me sirve la normalidad? Ya eso lo vamos a explotar hoy. Esa normalidad, esa distribución muestral normal, se puede lograr ya sea cuando la característica es normal o si el tamaño de muestra es grande. Juan Camilo, ¿qué pasa si la característica es normal y el tamaño es grande? Pues usted está en el mejor de los mundos, ¿no? Ah, Juan Camilo, ¿qué pasa si la característica es normal y el tamaño de muestra es pequeño? Perfecto, no hay ningún problema. Pues ¿por qué? Porque su característica es normal. Juan Camilo, ¿qué pasa si su muestra es grande y la distribución de la población es desconocida o no es normal o es sesgada o es... Ah, todo bien, no hay ningún problema. El peor de los mundos que, digamos, quedamos perdidos es cuando la población no es normal y el tamaño de muestra es pequeño. En ese mundo sí quedamos perdidos. ¿Cómo se hace eso? Ah, bueno, eh, la técnica ya existe, se llama Bootstrap y en su momento de pronto si alcanzamos a trabajar, la trabajamos, pero vamos por el caso más sencillo por ahora. Entonces, nuestro punto de partida va a ser este. Nuestro punto de partida va a ser este.
Nuestro punto de partida va a ser que el promedio, aquí se lo escribo, el punto de partida para lo que vamos a hacer hoy, el punto de partida va a ser que el promedio muestral tiene, el punto de partida va a ser que el promedio muestral, permítame lo escribo un poco mejor, va a ser que el promedio muestral tiene distribución normal. Ah, bueno, normal. ¿Cuál es la media? Pues ya sabe que es mío. ¿Cuál es la varianza? Ya sabe que es sigma cuadrado sobre n. ¿Listo? Ese es nuestro punto de partida para lo que vamos a hacer. Ahora, este punto de partida es fundamental por las siguientes razones. Bueno, primero porque es muy fácil de trabajar con la normal. Trabajar con la normal es es la distribución, una de las distribuciones más fáciles con las cuales trabajar. Por eso es que es tan importante la normalidad, porque trabajar con la normalidad es muy sencillo. Todo ya está hechecito con la normal. Eh, am, y segundo es porque la normal es una distribución fácil, ¿no? Si usted, pues es una curva simétrica, es una curva acampanada, pues es bien sencilla. Por eso la normalidad es muy fácil. Ahora, este punto de, este punto de partida eh, am, es muy útil por lo siguiente. Hace, es decir, este truco que vamos a ver hoy, eh, um, lo propuso, el estadístico que lo propuso se llamaba, porque ya murió, Jerzy Neiman. Lo propuso en California, en Berkeley, en los años, eh, más o menos, entre los años 50 y 60 más o menos. Este es un truco más o menos viejo ya, pero como todas las buenas ideas, bueno, perdura porque es muy sencillo. Este truquito que vamos a ver es muy sencillo y me va a ayudar a hacer algo que antes nadie había pensado. Am, entonces, como todas las buenas ideas que perduran, es un truco muy sencillo y muy útil, tanto que todavía hoy se utiliza. ¿Y cómo funciona? Entonces, lo que dijo Jersey fue en su momento, ok, eh, dado que, entonces, mi punto de partida es que todos los posibles valores que puede asumir el promedio, todos esos dardos tienen distribución normal. Ese es mi punto de partida. Entonces, lo que dijo Jersey fue, pues si esto tiene distribución normal, pues estandaricemos. Si yo estandarizo, si yo estandarizo, entonces lo que me va a resultar, bueno, que nosotros lo vamos a escribir así con la letra Z. Eso ya lo habíamos hecho, ¿no? La estandarización. Qué era estandarizar? Estandarizar era coger la variable de interés, o sea, X barra es mi variable de interés en este momento. Entonces lo que dijo Jerzy Neiman fue, pues coja X barra, su variable de interés, y estandarícela. Estandarícela, ¿qué quiere decir? Pues réstele el promedio. Ah, bueno, ¿cuál es el promedio? Mire, este es el promedio, ¿no? Esta es la media. Réstele el promedio y divídalo entre la desviación estándar. Ah, bueno, esta es la varianza, pilas. Entonces, tengo que dividir entre la desviación estándar. Tengo que dividir entre la desviación estándar. Entonces, no me vaya a poner sigma cuadrado sobre n. Entonces, ¿qué tengo que poner? Ah, pues bueno, el error estándar, ¿no? Sigma sobre raíz de n.
Y alguien me puede decir, bueno, ¿y qué? Listo, estandarizó, ¿y qué? Ah, bueno, pues lo bonito de esto es que si usted estandariza, como el punto de partida es una normal, al estandarizar, el resultado va a ser otra vez normal, pero va a ser normal con media cero y varianza uno. Eso lo habíamos visto hace unas cuantas clases. Cuando usted tiene una distribución normal y la estandariza, le queda con media cero y varianza uno. Y esto, cuando yo vi esto la primera vez, yo dije, que una cosa tan, o sea, se convirtió un problema difícil en un problema muy sencillo. ¿Por qué? Porque mire que yo quedé como que, obvio. ¿Por qué? Porque esta distribución resultante no tiene nada desconocido. Pues claro, mire, cero uno no tiene nada desconocido. O sea, fíjese que pasamos de tener una distribución probabilística con cosas desconocidas, con parámetros desconocidos, a tener una distribución probabilística con cosas, con nada desconocido, con todo conocido. Cuando eso ocurre, a la variable resultante se le denomina variable aleatoria pivote, así se llama, pivote. Es un nombre técnico, eso es lo de menos. Ah, pivote con O. En una variable aleatoria, claro, esta variable aleatoria depende de mu y depende de sigma, que lo desconozco, pero el resultado, su comportamiento probabilístico es absolutamente conocido. Por eso es que esta idea de Niemann fue como, puff, fue una idea muy sencilla, porque entonces él dijo, ah, pues fácil. Consideremos entonces, si esto es así, si esto es así, consideremos entonces, lo voy a dibujar aquí, consideremos entonces esa distribución normal estándar, esta es la z, la distribución normal estándar, donde el punto más alto es cero. Entonces, consideremos, él dijo, bueno, consideremos el 95%, por ejemplo, consideremos el 95% de los valores centrales de la distribución. Consideremos eh, el 95% de los promedios estandarizados, de los más comunes. O sea, consideremos toda esta región. ¿Por qué? Porque aquí es donde caen la mayoría de los dardos. Y no sé, él dijo, considera el 95%. ¿Por qué 95% y no 96? Bueno, de hecho, si usted quiere 96, póngale 96, es lo de menos. O sea, un porcentaje alto. ¿Qué es un porcentaje alto? Mayor que 90. Considere un porcentaje alto de los valores centrales de la distribución, de los valores centrales del promedio estandarizado. El 95%, por ejemplo. Si quiere el 99, pues no, el 99. Si quiere el 93, el 93. Un valor mayor que 90 es la costumbre. Y entonces, obviamente, este valor aquí en la colita, este valor aquí en esta cola, que va a ser exactamente igual a este otro valor en la siguiente, en la cola de la derecha, pues ¿qué área va a tener? Pues si lo de por dentro es el 95, ¿cierto? Si lo de por dentro es el 95, ¿qué área va a tener esto? Pues fácil, 2,5%, y esta otra
2.5%. Entonces lo que dice es, pues consideremos los valores más comunes del promedio estandarizado. Y establecer esa región es muy fácil. ¿Cómo hago yo para saber cuál es este valor y cómo hago yo para saber cuál es este valor? De hecho, estos dos valores reciben un nombre bien conocido, ya de hecho lo sabemos. O sea, este primer valor es el valor que acumula el 2.5% de los valores estandarizados. O sea, este es el percentil, este es el percentil 2.5, ¿no? Y este de aquí de la derecha, ¿quién sería? El percentil sería el percentil 97.5, ¿no? Sería el percentil 97.5. Es más, le puedo quitar el por ciento. Uy, Juan Camilo, ¿por qué 97.5? Ah, pues claro, 95 más 2.5, pues le da 97. Pues ahí está. Ah, bueno, ¿cuánto dan esos valores? Pues hagámoslo aquí en R súper rápido, es muy fácil. Esto ya usted lo sabe hacer, usted ya sabe calcular los percentiles de una normal, pues eso fue lo que evaluamos el parcial pasado. ¿Cómo se calculan los percentiles de una normal? Necesito los valores, vamos a hacerlo aquí. Necesito los valores, necesito los valores que, perdón, aquí me está, permítame eso para que se vea. Necesito los valores que acumulan el 97.5% y el 2.5% en una distribución normal estándar. ¿Cuáles son esos valores? Ah, bueno, fácil. Q norm, Q viene de quantile, ¿no? De percentil, de cuantil. Q norm de, mm, abro paréntesis, de 0.975. Y ya, pues claro, ya, porque mire que la media es cero y la desviación estándar es uno. Por defecto, la media es cero y la varianza es uno. Obvio, si la varianza es uno, la desviación estándar es uno. Entonces, eso me da a 1.96, pues aproximado, ¿no? Entonces, aquí, este valor me da 1.96. Listo, 1.96. Y el valor de atrás, pues como es una distribución simétrica, pues de una me da menos 1.96. ¿Sí o no? O sea que todos los valores, bueno, lo voy a decir más bonito. El 95% de los valores centrales, de los valores más comunes del promedio estandarizado, se encuentran entre menos 1.96 y 1.96. Mm, Juan Camilo, ¿seguro que ese es menos 1.96? Sí, veámoslo. Pues si quiere lo compruebo aquí, le voy a poner 0.025, vamos a ver. Ah, sí, menos 1.96, ¿no? Ahí está. Perfecto. Lo cual es fabuloso. ¿Por qué? Porque entonces él dijo, pues escribamos esto en forma, digamos, escribámoslo en forma matemática. Entonces, este procedimiento solamente hay que hacerlo una vez, lo voy a hacer esta vez y ya nunca más lo voy a volver a hacer. ¿Por qué? Porque pues toma un poquito de tiempo y pues siempre es lo mismo. Entonces, cada vez que usted vaya a hacer un problema, no tiene que ponerse a hacer esto. Solamente lo vamos a hacer esta vez. Entonces, ¿en qué estamos? La forma matemática de escribir esto es la probabilidad de tener un valor del promedio estandarizado entre menos 1.96 y 1.96. Entonces, mire que escribo probabilidad de menos 1.96,
menor que z, menor que 1,96, es 95%. ¿Toca siempre con 95%? No. Es un valor alto. Ya ahorita vamos a discutir un poco más por qué 95 o por qué otro valor que usted quiera. Bueno, entonces lo que dijo Niemann en su momento fue, pues fácil. Entonces ya hizo lo más difícil, de hecho. ¿Por qué? Porque lo que queda ahora es reemplazar el z por lo que está, pues por su equivalente, ¿no? Entonces, pues reemplacémoslo. Me va a quedar probabilidad de menos 1,96 menor que z. Ah, bueno, ¿quién era z? Ah, pues z es x barra menos mu sobre sigma sobre raíz de n menor que 1,96. Y aquí estamos dentro de la cabeza de Niemann hace algunos años en Berkeley. Y entonces dijo, pues como yo desconozco mu, como mi interés es mu, y este es como la chispa aquí, como a mí lo que me interesa es mu, pues despejemos mu, despeje mu. Tenemos una desigualdad, pues despejemos mu. Ah, bueno, pues si vamos a despejar mu, todo este señor que está dividiendo, pues páselo a multiplicar. Ah, pues listo, lo paso a multiplicar. Entonces me queda menos 1,96 por sigma sobre raíz de n menor que x barra menos mu menor que 1,96 por sigma sobre raíz de n. Y esto me queda igual a 95%. Pasé a multiplicar, ¿no? O sea, toda la cosa la pasé a multiplicar. Eh, ¿Y si se puede hacer eso? Sí, claro, es una cantidad positiva, las desigualdades no van a cambiar de orientación. eh, pues sí, pasé a multiplicar a ambos lados de la desigualdad. Ah, pero como a mí me interesa qué es mu, pues yo quiero que mu me quede en la mitad. O sea, yo quiero que mu me quede en la mitad solito aquí, porque quiero saber entre qué y qué valores me va a quedar. Entonces, ¿qué hago? Ah, pues este x barra, este x barra que está positivo, pues lo paso a ambos lados negativo, ¿cierto? Pasa negativo, pero me queda un menos mu por dentro. Yo quiero esa mu, yo no quiero a menos mu. Entonces, vamos a hacer dos pasos al mismo tiempo. Entonces, pilas. El x barra lo paso a restar a ambos lados. Entonces me va a quedar menos en ambos lados. Y le quito el signo negativo, o sea, multiplico todo por -1. Obvio, cuando yo multiplico todo por -1, las desigualdades cambian, porque cuando uno multiplica por valores negativos, las desigualdades cambian. O sea que claramente lo que me va a quedar en la derecha, lo voy a poner en la izquierda, y lo que va a quedar en la izquierda lo voy a poner en la derecha, ¿no? Si usted necesita hacer el pasito a paso, pues lo puede hacer en su casa después. Pero entonces aquí son dos pasos, pasar a restar y luego multiplicar por -1. Ah, bueno, entonces me va a quedar, piense primero en lo de la derecha. Entonces me va a quedar menos x barra más 1,96, pero como multiplico por -1, me va a quedar x barra menos 1,96 por sigma sobre raíz de n. Y en el otro lado, pues me va a quedar lo de la izquierda, porque multipliqué por -1. Entonces, si yo paso el menos x barra, me va a quedar, bueno, menos x barra menos 1,96, pero al multiplicar por -1 me va a quedar positivo, o sea, x barra me va a quedar x barra más 1,96 por sigma sobre raíz de n. Y listo.
Y obviamente todo esto igual al 95%. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Ja. Mire lo poderoso, mire lo poderoso de esta, mire lo poderoso de esto. Está diciendo que cada vez que usted ejecute el proceso, es decir, cada vez que usted tome una muestra y le calcule el promedio, cada vez que usted lance un dardo, cada vez que usted haga el procedimiento de tomar una muestra, calcular el promedio, el 95% de todas esas veces, el promedio poblacional le va a quedar entre X barra menos una cantidad y X barra más otra cantidad. El 95% de todas las veces que usted haga ese procedimiento, el promedio le va a quedar entre esos dos límites, entre esos dos valores. Claro, si usted se da cuenta, lo que está ocurriendo es que usted aquí tiene X barra, usted aquí tiene X barra, y básicamente se está desplazando para atrás una cantidad y se está desplazando para adelante la misma cantidad, ¿no? O sea, para atrás, está echando para atrás lo mismo que para adelante, ¿no? 1,96 sigma raíz de n. Por eso es que a este señor se le llamó, a a todo este señor, se le llamó, este es el límite inferior. Este es el límite inferior. Y a este señor se le llamó el límite superior. Y por eso es que de alguna manera se escribe de forma más compacta así, X barra, más o menos, o sea, eche para atrás y eche para adelante, 1,96 por sigma sobre raíz de n. Entonces, mire cómo se interpreta esto. Si yo ejecutara el procedimiento, si yo tomara una muestra aleatoria y le calculo el promedio, el 95% de de todas esas muestras, el 95% de todos esos dardos que yo lance van a tener el promedio de la población entre esos dos valores, lo cual es fabuloso. ¿Por qué? Porque entonces ahora, además del estimado, pues porque mire que X barra es el estimado, ¿no? Además del estimado, estoy dando un intervalo donde yo creo va a caer el promedio poblacional el 95% de las veces que yo ejecute el procedimiento. Por eso es que a este señor, a esto se le llamó intervalo de confianza. Esto es un intervalo de confianza para mu al 95%. Este 95% recibe un nombre muy particular. Este 95% se llama confiabilidad. Este señor se llama confiabilidad. Entonces, ¿qué quiere decir la confiabilidad? Con una confiabilidad del 95%, cada vez que yo ejecute el experimento, el 95% de las veces, el promedio de la población me va a caer entre X barra menos, pues bueno, esta cantidad, y X barra más esta otra, la misma cantidad. Por eso es que uno elige un valor alto, ¿no? Por eso es que uno quiere una confiabilidad alta, ¿no? Uno quiere una confiabilidad, confiabilidades, la confiabilidad,
la confiabilidad usted la puede elegir, es un número alto, usted la puede elegir ya sea usted la puede elegir ya sea del 90%, la puede elegir del 95%, la puede elegir del 99%. Cualquiera de esas tres es usual. Juan Camilo, ¿podría yo del 96? Claro que podría el 96. No la vaya a elegir del 40, ¿no? ¿Por qué? Porque con una confiabilidad del 40%, pues eso a mí no me sirve para nada. ¿Cómo se hace para elegir la confiabilidad? Bueno, ahorita vamos a discutir un poco. El valor más usual es 95%, pero de hecho es cualquier valor que usted quiera, grande. Entonces, repito, cada vez que yo ejecute el proceso, voy a tomar una muestra y calcular el promedio. Entonces, ¿cómo se interpreta este 95%? El 95% de todas esas veces que yo ejecute el procedimiento, de todas esas veces que yo tomo una muestra y calcule el promedio de la población me va a caer entre estos dos límites, entre el límite inferior y el límite superior. Ahora, X barra, ¿se puede calcular? Claro, pues sume los datos y divide entre n, fácil de calcular. Lo tengo, check. 1.96, ¿lo tengo? Pues obvio, pues es 1.96. ¿De dónde sale ese 1.96? Ah, pues sale de los percentiles, ¿no? De hecho, el percentil 2.5 a veces se lo van a escribir así. Ese percentil 2.5 a veces usted se lo van a escribir así. Se lo van a escribir así como Z alfa, Z, perdón, Z 0.025. Y este percentil 97.5 se lo van a escribir así, Z 0.975. Pero bueno, usted ya sabe que es 1.96 y menos 1.96. Listo. ¿N lo tiene? Sí, N lo tengo. Ah, sigma no lo tengo. Bueno, este es un intervalo de confianza que le va a funcionar cuando sigma es conocido, ¿no? Pues ¿por qué? Porque usted necesita calcular ese valor. Entonces, este es un intervalo de confianza para mu al 95%, eh, asumiendo que sigma fuera conocido. Pues porque usted necesita poner algo ahí para reemplazar. Uy, Juan Camilo, pero si sigma es desconocido, ¿qué se hace? Bueno, la próxima clase le digo qué se hace cuando sigma es desconocido, pero le adelanto. Si sigma es desconocido, pues ¿qué es lo más natural? Pues lo más natural es, en lugar de poner sigma, ponga S, ¿no? La desviación estándar de la muestra. Pero bueno, la próxima clase le digo, eso es lo de menos, de hecho. Lo demás es que a toda esta cantidad, asuma que usted conoce sigma. Si no conoce sigma, pues ahí se pone S. Esa es la respuesta. Pero pues bueno, ahí hay un cuento un poquito más elaborado que echar. Pero asumiendo que sigma fuera conocido, usted hace ese cálculo, a todo este cálculo se le llama margen de error. Margen de error. El margen de error es lo que usted tiene que desplazarse para la izquierda y para la derecha cuando hace la estimación. Entonces, si a usted le dicen, por ejemplo, el promedio de las temperaturas, la estimación del promedio de las temperaturas fue de 36.18 y el margen de error al 95% fue hagámoslo fácil, fue de 1 grado centígrado, fue de 1, sí, 1 grado centígrado. Porque claro, aquí tenemos grados centígrados, aquí tenemos... El margen de error está en las unidades de la variable, ¿no? Porque mire que es sigma sobre raíz de n. O sea, es el error estándar. Entonces, ¿cómo se interpreta que la estimación sea
del 36 grados centígrados, 36,18 grados centígrados. Es más, para que la operación matemática nos quede fácil, pongámosle aquí en lugar de 36,18, pongámosle 36,5, pues para que no nos enredemos ahorita haciendo la resta. Si usted le dicen que tiene una estimación de 36,5 grados centígrados en la población, con un margen de error de 1 grado centígrado, ¿qué quiere decir eso? Ah, que se estima en la población que el promedio es de 36,5 grados, pero con una confiabilidad del 95%, es decir, usted ya sabe, cada vez que yo tomara una muestra y calculara el promedio, el 95% de esas ocasiones, el promedio de la población se va a encontrar entre 35,5 y 37,5. Claro, usted resta y usted suma esa cantidad. Usted resta y suma 1 grado centígrado. Ah, como pasa en las encuestas de opinión, ¿no? Ah, por este candidato, por este candidato va a votar, por este candidato va a votar, bueno, por este candidato hay una intención de voto del 49% con un margen de error del 3%. Mire que están las mismas unidades de medición, ¿no? Puntos porcentuales. Ah, ¿qué quiere decir eso? Que con una confiabilidad del 95%, pues cada vez que yo tome una muestra de la población y le calcule la proporción en este caso, bueno, o el promedio, la proporción, el valor poblacional real se va a encontrar entre 46% y 52%. Usted resta y suma. Pero entonces aquí viene, voy a mostrarle un dibujito, el dibujito que está aquí en las notas de clase. Mire cómo o sea, la interpretación es muy, 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 muy importante. Mire, la línea recta, la línea negra que usted ve aquí vertical, esa línea negra es el valor de mu poblacional, o sea, es el valor real. 0,15, digamos, 0,15. Ese es el valor real, que obviamente usted desconoce, porque la única forma de tenerlo es haciendo un censo. Entonces, este dibujo lo que representa es lo que ocurre cada vez que yo tomo una muestra y calculo el promedio. Entonces, los punticos rellenos son los dardos, ¿no? Es cada vez que yo lanzo un dardo. Entonces, mire que algunos me caen a la derecha, otros me caen a la izquierda, otros me quedan aquí justo en el blanco. Bueno, entonces aquí estoy lanzando muchos dardos. Aquí estoy tomando muchas muestras y calculándoles el promedio. Entonces, algunos promedios me caen a la derecha del valor verdadero, otros me caen a la izquierda, otros más cerca, otros más lejos, otros le dan perfecto. Bueno, y para cada puntico, para cada estimación, calculo el margen de error y luego el intervalo. Para cada puntico, yo calculo el intervalo, o sea, resto y sumo el margen de error. Entonces, si usted se fija, los intervalos que están en color azul son los intervalos que contienen el valor verdadero, que pasan por el valor verdadero. Son los intervalos que tienen por dentro el valor verdadero. Y los intervalos que están en rojo son los que no lo tienen, que no pasan por ese valor. Ah, así es que se interpreta una confiabilidad. Con una confiabilidad del 95%, quiere decir que si usted ejecutar el proceso muchas, muchas, muchas veces, así como lo tengo yo en este momento, el 95% de esos intervalos
va a ser de color azul. El 95% de esos intervalos va a pasar por el valor verdadero. Y va a haber 5% que no. Es un poco, la analogía perfecta a veces también es con, con el jugador de fútbol, ¿no? A mí me lo habían dicho con un jugador de baloncesto, pero es lo mismo, con un jugador de fútbol. Si usted le dicen que un jugador de fútbol tiene una efectividad del 95%, ¿qué quiere decir eso? Ah, que de todas las opciones de gol o de todos los penaltis, digamos, que ha tenido, ese jugador mete gol el 95% de las veces. Dejémoslo con penaltis. Si un jugador de fútbol tiene una efectividad del 95% al cobrar un penalti, ¿qué quiere decir eso? Ah, que de todos los penaltis que ha cobrado en su carrera, ha metido gol el 95% de las veces. Ah, pero bueno, en un caso real, digamos, yo tengo al jugador y va a cobrar el penalti. ¿Qué me pasa a mí en un caso real? En un caso real, yo tengo un solo penalti, un solo tiro. Yo tengo una sola muestra, un solo dardo. ¡Pum! Lo lanzo. Tal, cobra el penalti el tipo. Lo que yo sé es que el jugador ha anotado el 95% de esos penaltis. Pero lo que pasa en la vida real en estadística es que cuando la persona cobra el penalti, yo jamás voy a saber si metió el gol o no. Yo jamás voy a saber si anotó o no. ¿Por qué? Porque la única manera de saber si el jugador metió gol o no es conociendo la línea negra. Pero si yo conociera la línea negra, si yo conociera el valor poblacional, pues ¿de qué me sirve hacer todo esto? En la vida práctica, yo la línea negra no la tengo. O sea, jamás voy a poder saber si metí gol o no metí gol. Punto. Lo que sé, gracias a la normalidad, es que el jugador mete goles el 95% de las veces. Eso es lo que sé. Pero yo jamás voy a saber en un caso real si metí gol o no, porque la línea negra la desconozco. Y en un caso real, ¿cuántos intervalos tengo? Una, un solo dardo, un solo lanzamiento, un solo tiro. Ok. Por eso es que esa confiabilidad no es una confiabilidad en el intervalo, es una confiabilidad en el proceso de cómo se construyó el intervalo. ¿Por qué? Porque cuando usted construye el intervalo, o le dio rojo o le dio azul. Punto. O metió gol o no metió gol. Punto. Lo que pasa es que usted jamás va a saberlo. Cuando usted tiene un intervalo en la vida real, usted puede que le dé este intervalo rojo o puede que le dé este intervalo azul. ¿Lo va a saber? No. No tiene cómo, porque usted no conoce la línea negra. O le dio o no le dio, pero usted jamás lo va a saber. Entonces, esa confiabilidad es una confiabilidad que se interpreta respecto al proceso de cómo se construyó el intervalo, no respecto a un intervalo en específico. Entonces, cuando yo le digo que se estima en la población que el promedio de las temperaturas es de 36,5 con un margen de error del 1%, eso quiere decir que con una confiabilidad del 95%, el promedio de la población se va a encontrar entre 35,5 y 37,5. Ese intervalo contiene el valor verdadero, el 35,5 y el 37,5 contiene el valor verdadero, es decir, ¿es de color rojo o es de color azul? Ni idea, no lo sé. Pues porque no conozco el promedio poblacional. Y si lo conociera, pues ¿para qué me pongo a tomar muestras y me pongo a hacer toda esta cosa? Listo. Ahora, alguien me puede decir, Juan Camilo, usted lo hizo con el 95%, ¿lo hubiera podido hacer con el 99%? Claro, hagámoslo con el 99%, es muy fácil. Si yo lo hiciera al 99%, es decir,
Lo que usted va a ver en los libros es lo siguiente. Se lo voy a escribir de una vez para que usted no se asuste cuando lo vea. Usted en los libros va a verlo así. Usted en los libros va a ver aquí en la mitad, bueno, el punto más alto es cero, usted ya sabe. El punto cero, es que este es el punto en cero, usted ya lo sabe. En los libros, usted va a ver aquí en la mitad lo que nosotros hicimos como 95%, o sea, la confiabilidad. eh, um, listo. Pero en los libros a usted no le va a aparecer 95%, le va a aparecer uno menos alfa. Uno menos alfa. Claro, pues, obvio, pues si usted tiene uno menos alfa en la mitad, pues en la colita, ¿qué le va a quedar aquí en la colita? O sea, esta es como la simbología general. Pues en la simbología general, si usted aquí tiene 1 menos alfa, pues aquí en la colita le va a quedar alfa medios. Y aquí en la colita le va a quedar alfa medios, ¿no? Ah, ¿cómo así? Pues claro, pues si quiere véalo fácil con el dibujo. O sea, eh, am, por ejemplo, si 1 menos alfa, aquí se lo escribo aquí en la izquierda, si 1 menos alfa es 95%. O sea, si lo de la mitad es 95%, entonces ¿cuánto es alfa? Ah, pues alfa me da 5, ¿no? O sea, el restante. Ah, o sea que ¿cuánto es alfa medios? ¿Cuánto es alfa dividido 2? Ah, pues 2.5. Ah, pues obvio, 2.5, por eso es que me quedan las colitas. Ah, o sea que si uno menos alfa, por ejemplo, fuera 99%, ¿cuánto me quedan las colitas? Ah, pues en las colitas me va a quedar 0.5% y aquí me va a quedar el otro, aquí me va a quedar el otro, el otro 0.5%, ¿no? ¿Y cuál es ese valor? ¿Cuáles son los percentiles? Es decir, ¿cuál es el percentil 0.005 y cuál es el percentil 0.995? Uy, Juan Camilo, ¿por qué 99.5? Ah, pues obvio, pues porque tiene que sumar el 99% más el 0.5% de la cola, ¿no? ¿Cuánto es ese valor? Ah, pues hagámoslo aquí en R. ¿Le va a dar más grande o más pequeño que antes? Es decir, este percentil de la Z le va a quedar más grande o más pequeño que 1.96. O sea, si en lugar de 99, si en lugar de 95%, usted le clava ahí un 99%, ese 1.96 se vuelve más grande o más pequeño. Ah, pues veámoslo. Ah, 2.57. Más grande. Claro, pues porque el área es más grande en la mitad, ¿no? Lo que quiere decir que lo de atrás es menos 2.57. O sea que si usted está trabajando al 99% de confiabilidad, pues en lugar de 1.96, no me vaya a escribir 1.96, me escribe 2.57. Por eso es que el intervalo de confianza, ¿será que sí lo hizo bien, Juan Camilo? Escribamos el 0.005, a ver. Sí, menos 2.57, perfecto. Súper. O sea que si usted cambia la confiabilidad del 95 al 99, ¿qué pasa con el margen de error? El 1.96 lo tiene que reemplazar por 2.57. O sea que cuando usted aumenta la confiabilidad, si usted aumenta la confiabilidad, entonces, ¿qué va a pasar con el margen de error? ¿El margen de error aumenta o disminuye? Si
la confiabilidad aumenta si en lugar de 95 usted clava ahí un 99%, en lugar de 1,96 tiene que ponerle el 2,57, lo que quiere decir que el margen de error aumenta. Entre más confiabilidad usted tiene, va a tener un mayor margen de error. Pues claro, porque está cubriendo más valores. Ah, ¿qué pasa a medida que usted aumenta el tamaño de la muestra? ¿Qué va a pasar con el margen de error? ¿Aumenta o disminuye? A medida que aumenta el tamaño de la muestra, mire que la n está dividiendo. O sea que si usted tiene más información, el margen de error disminuye. Entonces, a mí lo que usualmente me sucede en las consultorías es, bueno, Juan Camilo, dígame, repórteme por favor su intervalo de confianza. Y yo digo, bueno, con una confiabilidad del 95%, el valor poblacional se encuentra entre tanto y tanto. O sea, el margen de error me dio tanto. También me dicen, uy, no, Juan Camilo, ese margen de error está muy grande. No, ese intervalo está muy, muy amplio. ¿Por qué? Pues porque la amplitud del intervalo, la amplitud del intervalo de confianza es 2 veces el margen de error, ¿no? Pues porque echó para atrás y para adelante la misma cantidad. Entonces, ¿yo qué les digo? Pues bueno, si le parece muy amplio el margen de error, eh, pues deme más tiempo y más dinero para conseguir un tamaño de muestra más grande y con eso pues reduzco el margen de error todo lo que usted quiera. Entonces la reacción siempre es, uy, no, es más plata, más dinero, más tiempo. No, 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 no tengo más recursos. ¿Qué hago? Entonces ahí pues lo que toca decir es, pues si no tiene más plata y usted quiere un margen de error más pequeño, pues la única forma es disminuir la confiabilidad. En lugar del 95, si quiere, le hago un margen de error más pequeño, pero al 90%, por ejemplo. Pero pues eso sí ya es como, el término en inglés es un trade-off, es como un tira y afloje ahí entre, entre la precisión y la confiabilidad. Claro, porque un margen de error más grande es, es menor precisión, ¿no? Un, un margen de error más pequeño es mayor precisión. Entonces, pues ahí hay como una balanza, ¿no? Como si uno quiere disminuir un margen de error, lo óptimo, lo que hay que hacer es tomar una muestra mayor. O sea, más datos, más información. Con más datos, y es lógico, ¿no? Pues entre más información tenga, pues el margen de error es más pequeño, obvio. Pero si alguien dice, no, no tengo más datos, pues la única que toca es, pues, jugar ahí con la confiabilidad, pero jugar con la confiabilidad es peligroso. Usualmente en las ciencias puras, la confiabilidad que se utiliza es del 95% o 99%. De hecho, cuando yo estaba en California en el doctorado, justo en el 2015 me tocó leer el paper de las ondas gravitacionales. Ahí los físicos utilizaron una confiabilidad del 99,99999. Pues porque los físicos no se pueden dar el lujo de descubrir una partícula que en realidad no existe, ¿no? Lo mismo, cuando se comparan medicamentos para evaluar la efectividad de una vacuna, una nueva propuesta o lo que sea, se utiliza una confiabilidad alta, pues porque uno no quiere eh, um, decir que algo es más efectivo cuando en realidad no lo es. Pero entonces lo óptimo es tener unos tamaños de muestra más bien grandes si usted quiere reducir el margen de error. Ahora,
Alguien me puede decir, "Uy, Juan Camilo, ¿y por qué no, no una confiabilidad del 100%? Pues, ¿qué pasaría si usted pone en la mitad 100%? Si usted en la mitad de la curva pone 100%, ¿qué le va a pasar? Pues en las colas le va a quedar cero y cero, ¿no? Ah, veamos cuánto me da el percentil, cuánto me dará el percentil 1. A ver. Ah, me da infinito. ¿Y cuánto me da el percentil cero? Menos infinito. No, pues a mí, ¿de qué me sirve un margen de error infinito? Con una confiabilidad del 100%, el promedio de la población se encuentra entre menos infinito e infinito. Ah, no, pues gracias. Mejor no me diga nada. Y tiene toda la razón. O sea, ese es un intervalo absolutamente confiable, 100% de confiabilidad, pero absolutamente nada preciso. Con una confiabilidad del 100%, el porcentaje de individuos que va a votar por este candidato va a ser entre 0 y 100%. Ah, no, pues valiente gracia. Con una confiabilidad del 100%, el porcentaje de compañías evasoras de impuestos en Colombia está entre 0 y 100%. Ah, no, pues no me diga tanto. Entonces, obviamente una confiabilidad del 100% no aplica porque la precisión se vuelve nula. Entonces, usualmente la confiabilidad se utiliza del 95, 99%. Y usted ya sabe qué quiere decir eso, ¿no? Usted ya sabe qué quiere decir, que cada vez que usted hiciera el proceso, el 95% de los intervalos va, que el que usted calcule, que el que usted le dé, que el que usted tenga, es, va a ser, lo va a tener o no lo va a tener, jamás lo va a saber usted. Esa confiabilidad habla del proceso, no del intervalo como tal que usted tenga. Bueno, entonces, ¿hoy qué vimos? Hoy vimos cómo trabajar, cómo calcular márgenes de error en un caso particular para la media, cuando sigma es conocido. La próxima vez vamos a hacer un ejemplo pues con numeritos y vamos a trabajar con sigma desconocido. Pues que básicamente vamos a tener que reemplazar la sigma por la S y ya. Ahora, pilas. Último comentario uf, muy importante. El punto de partida fue la normalidad. O sea que este intervalo de confianza, de hecho el intervalo, la fórmula general es así, x barra más o menos z 1 menos alfa medios, esta es la fórmula general por sigma sobre raíz de n. Este intervalo de confianza es válido siempre y cuando pase lo que ya dijimos, siempre y cuando la población sea normal o el tamaño de muestra sea grande. ¿Por qué? Pues porque esas fueron nuestras hipótesis para poder construir nuestro punto de partida, ¿no? Que fue la normalidad. Uy, Juan Camilo, ¿qué pasa si mi tamaño de muestra es pequeño y además mi población, yo no sé si es normal? Ah, pues ahí toca hacer otra cosa diferente, que se llama Bootstrap. El Bootstrap lo inventó Efron en los 90 más o menos, mucho después que Nieman hizo esta propuesta, pero pues bueno, eso no es tema ahorita. Esto me sirve si la población es normal o el tamaño de muestra es grande. Um, si usted no está seguro de esas dos cosas, esto no le sirve. Estaría diciendo usted mentiras. ¿Listo? Entonces, hoy trabajamos con un intervalo de confianza para mu, intervalo
de confianza para mí con Sigma conocido. Ese fue nuestro primer pasito. La próxima vez vamos a trabajar con sigma desconocido, pues usted ya sabe que vamos a tener que reemplazar la sigma por la S, por la desviación estándar muestral, y vamos a ver qué pasa en ese escenario y vamos a ver algunos ejemplos aplicados, pues para que usted tenga como adquiera un poco más de práctica al respecto y pueda como verlo un poco más en acción. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por su asistencia.